Me deslicé el tirante del sujetador y presioné llamar en la pantalla de mi portátil, esperando que Eduardo estuviera solo en casa. No lo habíamos hecho en mucho tiempo. Era el único chico en línea al que amaba en secreto en la vida real, y el único con el que realmente disfrutaba estar. El único del que no me escondía con mi rostro desfigurado. «Hola, cariño», empecé a decir, pero me detuve a mitad de la frase y grité. Una figura con máscara negra y traje completo estaba sujetando a Ed contra la pared, apuñalándolo. «¡Déjalo, déjalo!», grité entre lágrimas. Al oír mi voz, la figura negra se dio la vuelta. Ed se desplomó en el suelo y el asesino se volvió hacia mí. Su respiración bestial se hizo más pesada hasta convertirse en tos. Estaba paralizada de miedo. El extraño se inclinó sobre el teclado y un mensaje apareció en mi pantalla. «No llamas a la policía, Sophie. Pero no esperé a leer el resto y cerré el portátil de golpe. ¿Cómo sabía el asesino mi nombre? ¿Quién era? Señora, hable. Señora, ¿qué pasó? La voz del operador me sacó del caos de mi cabeza, tartamudeando. Le conté todo, ahogándome en lágrimas, y le di la dirección de Ed. Hace 5 años hubo un incendio en mi casa. Mi padre murió, pero milagrosamente fui salvada por Ed, mi vecino de enfrente. Pero, honestamente, hubiera preferido quemarme en las llamas. El fuego no perdonó mi rostro y desde entonces no podía mirarme en el espejo sin llorar. Estaba condenada a vivir con medio rostro monstruoso. Al salir del hospital, noté las reacciones de la gente al verme. La única sonrisa que iluminó ese día fue la de Ed. Llegó a recogerme del hospital con flores y me llevó a su casa y la de Guille. Sin embargo, al novio de Ed no le entusiasmaba tenerme como una nueva compañera en casa. Era la tercera en discordia. La vida se volvió insoportable. La vista desde la ventana de lo que quedaba de mi casa solo añadía más dolor. Tan pronto como recibí el dinero del seguro, alquilé una pequeña habitación y me mudé. Usé el dinero para pagar las deudas de mi padre, pero apenas cubrió la mitad. Me convertí en una reclusa. Tenía demasiado miedo de volver a la universidad y solo salía de noche. Encontrar un trabajo decente estaba fuera de mi alcance, pero tenía que trabajar para pagar las deudas de mi padre. Así es como terminé haciendo. Modelaje por webcam, un cuerpo bonito, un rostro fuera de cámara y dinero fácil. ¿Dónde más podría ganarme la vida? El único consuelo que tenía era hablar con Ed. Me cuidaba y me visitaba ocasionalmente. Nunca hicimos el amor físicamente, pero en algún momento comenzamos a hacerlo en línea. ¿Realmente lo disfrutaba? ¿O eran solo actos de bondad? Bueno, no importaba. Esos eran realmente mis momentos más felices. Le rogaba que no me pagara, pero me enviaba el doble de la tarifa de todos modos. Mi querido Ed, que ahora yacía allí, desangrándose. Empecé a llorar de nuevo. Me desperté de mis recuerdos con el sonido de un golpe en la puerta. De repente, pensé que podría ser el asesino. «Señora, abra. Señora, ¿está bien?» El operador probablemente había dado mi dirección a la policía, pero eso no hacía que fuera más fácil. Nunca tenía visitas, excepto las de Ed, pero tenía que dar mi testimonio por su bien. Cuando terminó el interrogatorio, los oficiales me dieron una noticia que casi me hace saltar el corazón. Mi Ed estaba vivo, pero su situación era crítica. Estaba en coma y con ventilación mecánica. Un pensamiento atravesó mi mente. ¿Y si el asesino vuelve por él? Antes de poder compartirlo con los oficiales, sus radios crepitaron. Patrulla 451. El sospechoso está detenido en la escena. Pregunté de quién estaban hablando y me quedé boquiabierta con la respuesta. Hablaban de Guille. ¿Podría haber atacado a Ed después de enterarse de nuestras citas en línea? Los oficiales se ofrecieron a llevarme a un lugar bajo su protección, pero incluso la amenaza a mi vida no podía hacerme vivir con gente. Así que rechacé la oferta. Los policías se despidieron y desaparecieron tras la puerta, llevándose mi portátil para examinarlo. Tenía el video del ataque y todas mis sesiones de webcam. ¿Quién podría querer matarte, Eddie? ¿Fue Guille? ¿O alguien más? Tenía que averiguarlo porque yo podría ser la siguiente. Después de todo, no seguí la orden del asesino y llamé a la policía. Hace solo unas horas vi tus publicaciones desde el bar y estabas feliz. Espera, las publicaciones... Necesitaba revisarlas. Aquí estás abrazando a Guille. Aquí están los dos bebiendo junto a la gramola. Espera un segundo. ¿Quién está contigo? Es tu vecino, Juan, que acaba de salir de prisión. Nuevamente, el exconvicto siempre estaba drogado y le tenías miedo.
¿Por qué estaban juntos en el bar? ¿Qué pasó entre los tres? Necesito hablar con él. Pero primero Ed. Caminando por la calle, sentí como si me estuviera quemando de nuevo. La gente apartaba la mirada y cruzaba al otro lado de la calle. El mundo no había cambiado desde que me escondí en casa. Un policía estaba de guardia fuera de la habitación del hospital. La adrenalina aceleró mis pensamientos. Corrí hacia la sala de enfermeras. Agarré una bata de enfermera y, en un momento, me acerqué a la puerta. El policía se levantó para recibirme y me aparté el cabello de la oreja, revelando la mitad cicatrizada de mi rostro. Funcionó. Como siempre, me deslicé en la habitación sin problemas. Mi corazón se encogió. Mi Ed yacía allí, conectado a 1000 máquinas. Bajo la manta, sentí su mano y... ¿qué era eso? Sentí un anillo de compromiso en su dedo anular. Significaba que Guille finalmente le había propuesto matrimonio. La puerta se cerró de golpe. ¿Qué haces aquí? Un oficial severo clavó su mirada en mi rostro. Nos reconocimos. Era el señor Rivera, el detective jefe y el padre de Ed. Señor Rivera, vine a visitar y mire, el anillo. Rivera me dio una bofetada tan fuerte que el anillo voló de mi mano. Sal de aquí y no te atrevas a mostrarme eso. Monstruo. Se detuvo a mitad de la frase. Sacó un inhalador de oxígeno y tomó una respiración profunda. Luego, gritando, continuó. Esta depravación es lo que lo llevó a esto. ¡Sal de aquí! Mis piernas me llevaron lejos, lejos del hospital, lejos del policía, pero no iba a detenerme. La respiración pesada y la tos. Eso era lo que mejor recordaba del video. ¿Podría Rivera haber atacado a su hijo por su homofobia? Suena estúpido, pero tal vez ese era su plan. Fingir el ataque y culpar al prometido de su hijo. La cinta amarilla que decía escena del crimen. Estaba en la casa de Ed y Guille, pero necesitaba la de enfrente, donde vivía Juan, y que estaba sobre las cenizas de mi antigua casa. Al gobierno no se le ocurrió nada mejor que construir una choza barata allí, donde todo tipo de personas vivían, hasta que el ex convicto Juan se instaló. Podría haber atacado fácilmente a su vecino por dinero para su próxima dosis. La puerta estaba entreabierta. Di un paso adentro. El miedo me agarró el cuello con dedos helados. Mi visión se nubló y el aire olía a humo. Lo recordaba todo como si hubiera sido solo un día atrás. Caminé hacia la sala de estar y mis ojos se abrieron de par en par. En la mesa había un anillo igual al de Ed. Entonces, era el anillo de Guille. ¿Qué hacía aquí? Agarré el anillo y entonces oí un susurro. Crucé el pasillo. Me acerqué de puntillas a la puerta del dormitorio y espié por la rendija. ¡Oh Dios! Una figura negra estaba hurgando en los cajones. Definitivamente era él. Contuve un grito y di un paso atrás, pero maldita sea. Derribé un jarrón y se estrelló contra el suelo. En un segundo, la figura negra se movió hacia mí. Paso, paso. Sibilancia. Tos. ¿Podría el detective Rivera haber llegado aquí más rápido que yo? Pensé, enfrentando una muerte inminente. Te lo advertí, dijo la figura con voz áspera. Me quedé helada, incapaz de moverme. El extraño respiró en mi cara, pero no se apresuró a atacar. De repente, oía a alguien entrar. Una voz borracha. ¿Quién está ahí? Sin esperar un segundo, la figura negra saltó por la ventana. En un momento, un gigante tatuado y corpulento estaba delante de mí. Caí de rodillas y lloré. Juan resultó ser bastante hablador. Nos encontramos por casualidad en el bar. Los chicos me invitaron a una bebida como despedida. ¿Despedida? Pregunté desconcertada. Sí, uno de ellos propuso matrimonio y el otro lo rechazó, pero se separaron como amigos. Contuve la respiración. ¿Podría ser por mí? Mientras tanto, Juan continuó. Cuando el bar cerró, fuimos a la casa de los chicos. Luego Guille y yo corrimos al supermercado para conseguir más alcohol. Me puse su anillo para mostrar cómo abrir una cerveza con él. Así es como lo consiguió, pensé. Y luego volvimos a su casa. Guille corrió hacia Ed y yo perseguí al bastardo, pero no lo atrapé. Solo agarré esto en la puerta. Debe haber estado buscándolo. El bastardo. Me quedé muda. Juan sostenía un brazalete con mi nombre, el que le di a mi padre por su cumpleaños el año del incendio. Con manos temblorosas, tomé el brazalete y me despedí de Juan. Los pensamientos claros regresaron solo por la mañana. Juan y Guille no estaban involucrados en el ataque, a pesar de que el detective Rivera pensaba lo contrario.
Pero él tampoco era el asesino porque no podría haber llegado a la casa de Juan antes que yo. Entonces, ¿quién era esa figura negra? Alguien que tenía el brazalete de mi padre. Alguien que respiraba pesadamente, posiblemente debido a quemaduras en los pulmones. Mi cabeza comenzó a girar de nuevo. Decidí que necesitaba ver el video nuevamente con cuidado. La respuesta podría estar allí. Pero la policía se llevó mi portátil. Cuando fui a buscarlo, había desaparecido. Rivera tenía un día libre. Su asistente sugirió que lo podía haber llevado a casa. Por suerte, conocía su dirección. Desde el patio trasero de la casa de Rivera se escuchaba el sonido de una motosierra. Eché un vistazo desde la esquina. El policía estaba cortando madera. Esta era mi oportunidad. Me deslicé en la casa por la puerta trasera. Por suerte, mi portátil estaba a la vista. Lo agarré y me apresuré hacia la puerta. En ese momento, escuché que la motosierra ya no funcionaba. Al momento siguiente, estábamos cara a cara. ¿Tú otra vez? Gruñó Rivera empujándome fuerte. Dejé caer el portátil y me caí junto a él. Se lanzó sobre mí y comenzó a ahorcarme. Traté de luchar, pero ¿cómo encontraría la fuerza contra el fuerte policía? La conciencia comenzó a desvanecerse. Otro segundo, y todo habría terminado. Tomé una respiración profunda. Algo derribó a Rivera de encima de mí. Algo negro. El asesino de Ed sujetó al policía contra el suelo. Suéltame, Roberto. Sé que eres tú. Roberto. Ese era el nombre de mi padre. Rivera agarró a la figura negra por la cabeza y le arrancó la máscara. Delante de mí estaba el rostro quemado de mi padre, pero todavía no podía recuperar el aliento para hablar. Corre. Dijo mi padre con voz ronca hacia mí, y en un segundo, Rivera lo lanzó lejos. Me ocuparé de ella, como tú lo hiciste con mi hijo. Lo arruinaron todo. Escuché la voz ronca de mi padre. ¿De qué estás hablando? Finalmente logré hablar. Mi padre se volvió hacia mí. Del incendio que fingimos. Las sirenas aullaban. Cayendo al suelo, lancé un grito. Cuando escucho que este mundo fue creado por hombres, siempre pienso que esa es la razón por la cual es tan cruel. La empresa de mi padre debía dinero a los jefes del crimen de la ciudad. Iban a quitarle todo, incluida la casa. Le pidió a nuestro vecino Ed que involucrara a su padre, el detective Rivera. Juntos, planearon un incendio para obtener el dinero del seguro y luego dividirlo. Para asegurarse de que los mafiosos no nos buscarían, querían fingir nuestras muertes usando cuerpos de la morgue. Se suponía que mi padre debía llevarme con él y desaparecer para siempre. Se preparó de antemano un poder general para el pago del seguro a nombre de Rivera. Pero él cambió el plan para quedarse con todo. Cuando Ed se dio cuenta de que no salíamos de la casa en llamas, supo que algo andaba mal. Rivera en realidad nos había encerrado. Ed no era un asesino, así que abrió la puerta y me sacó. Cuando volvió a buscar a mi padre, él ya no estaba. De alguna manera, mi padre llegó a un hospital de otra ciudad, donde fingió que estaba loco. Legalmente recibí el dinero del seguro, lo que arruinó el plan de Rivera. Todo este tiempo mi padre no sabía que Ed me había salvado y vivió solo para vengarse. Tan pronto como se recuperó, regresó para vengarse. El detective Rivera inicialmente sospechó de Guille, pero lo descubrió todo cuando interrogó al ex convicto Juan. Cambió el informe de ese interrogatorio. Para Rivera ya estaba bien incriminar al prometido de su hijo porque odiaba su relación. Sentada en el estrado de los testigos junto a Guille, pensé en una cosa. Los crímenes, como los manuscritos, no se queman, y todos los secretos, tarde o temprano, salen a la luz. Realmente espero que a Rivera lo traten en prisión como siempre tratan a los policías. En cuanto a mi padre, no sé si alguna vez podré entenderlo. Solté la mano de Guille y me levanté. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y también juro no esconderme del mundo nunca más. Por Ed, que ya salió del coma en el hospital. Y por nuestro futuro juntos. Ed rechazó a Guille porque quería estar conmigo. Guille lo dejó ir y nos dio su bendición. Mi nueva vida apenas comenzaba. Entré a la casa de un desconocido con los oficiales de policía. Mi ex esposo John estaba en el suelo junto a una joven mujer. Sin sangre, sin huellas de una pelea. Solo sobras en los platos, un paquete abierto de mis vitaminas de edición limitada cerca y 2 cuerpos sin vida. Soy Sally, un entrenador de fitness famoso. Tengo un club deportivo y vendo ropa y vitaminas.
John es mi esposo y abogado. Llevamos 15 años casados y nos divorciaremos en una semana. ¿Por qué? Porque Johnny siempre me engañaba. Aunque lo supe recientemente, estábamos a punto de enfrentar un proceso largo y estresante de división de propiedades. ¡Nos conocimos! Ser estudiantes pobres sin matrimonio no tenía sentido entonces. Ahora que nuestra riqueza es de millones de dólares, sí podemos pelear. Eso es lo que el detective buscaba. Él empezó lejano. Me preguntó última vez que vi esposo y cómo Cynthia, encontrada muerta con él, entró en su vida. Fue directo al grano y preguntó cuánto recibiría del tribunal tras la muerte de mi esposo. A pesar de la deshonestidad de John, no podría asesinarlo en nuestra relación. Eso le dije al detective exactamente. Sin embargo, no creyó mis palabras y me sorprendió que me considerara uno de los principales sospechosos en el asesinato de John y Cynthia. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba investigar esta historia personalmente para limpiar mi nombre y evitar la cárcel. Pensé que Charlie, esposo de Cynthia, podría ser el asesino. Casada al conocer a mi esposo. Cynthia era empleada de Joe, quien guardaba su información en su oficina. Fui. Encontré la dirección de la casa de la mujer asesinada y conocí a su esposo. En mi camino vi la tableta de Joe en su silla. Intenté ingresar la contraseña, pero fallé. Contraseña errónea. Llevé la tableta conmigo, aunque necesitaba intentar acceder a sus mensajeros. Tal vez en alguna de las correspondencias obtenga una respuesta a la pregunta de quién deseaba su muerte. Charlie no abrió la puerta mucho tiempo. Cuando finalmente me dejó entrar, parecía aplastado y sus ojos estaban llorosos. Había una maleta sin desempacar en la sala. Charlie explicó que regresaba de un viaje de negocios. Hace unas horas. No se ha ocupado de las cosas desde que supo del asesinato. Ahora iba a salir para ser interrogado en la comisaría. ¿Realmente estaba fuera de la ciudad? ¿Y realmente importa? Podría haber puesto las vitaminas envenenadas en el frasco de Cynthia antes. Le pregunté a Charlie sobre su destino y alojamiento. Y al ir al gimnasio, verifiqué esta información. Los hechos coincidieron, pero no probaba la completa involucración del hombre traicionado. La TV local transmitió historias del asesinato. Todos en el club de salud estaban pegados a la pantalla. Imágenes mostraban cuerpos de John y Cynthia, casa donde estaban y frasco de vitaminas. En una toma, el camarógrafo hizo un primer plano de la tapa del frasco y vi un número. 7. ¿Cómo podría olvidar? Nuestros frascos Ed, limitada, están numerados, solo 50. Ver cómo lo venderían. Tengo los nombres de los clientes en mis informes. Abrí el archivo de inmediato. La cliente era una mujer desconocida. El frasco número 7 fue a Carmel, a 60 millas de aquí. La contraseña de Seven Joe tiene 10 caracteres, 3 7s, seguidos de los números del 1 al 7. 37 es su número de la suerte. ¿Cómo olvidé eso? Ha estado detrás toda su vida. Números en matrícula, fecha de nacimiento, dirección de primera oficina. Ingresé contraseña y obtuve lista de mensajes. En uno de sus mensajeros, encontré su chat con Charlie. Este esposo resentido escribió a amante de su esposa: «Te mataría por arruinar mi familia». Miré mi reloj. Charlie está siendo interrogado. No tiene sentido perder tiempo. Mejor ir a Carmel y de regreso. Pasaré por casa de Charlie bajo pretexto de estar en misma situación y querer apoyarlo. Así podré hacerle preguntas y ver cómo es. Con estos pensamientos en mente, conocí a una mujer en Carmel y pedí el frasco número 7 de mi tienda. El pequeño pueblo me recibió con un fuerte aguacero. El lugar al que llegué, Carmel, resultó ser una antigua casa pequeña rodeada de un jardín descuidado. Di vueltas alrededor. Vi las marcas de las ruedas del coche en el patio y el camino de tierra que se extendía más allá. Llamé a los dueños, llamando y golpeando, pero no había nadie. Una vecina salió y se presentó como Lucy. Le expliqué que vendía vitaminas y quería conocer a la mujer que las había pedido. Lucy se sorprendió. Me dijo que no había mujer en casa. Había sido alquilada por un hombre soltero por casi 6 meses. Empecé a preguntar por él, y Lucy describió a un hombre que me parecía muy familiar. Le mostré la foto de John, y ella lo reconoció de inmediato y lo llamó Joe. Traté de ocultar mi nerviosismo y sorpresa. Le pregunté cuánto tiempo estuvo ausente. La respuesta de Lucy me dejó atónito. Hace solo 1 hora, esto parecía una locura. Vi a John muerto y ahora escucho que está vivo.
Decidí esperar a que el inquilino regresara y me metí en mi coche estacionado al otro lado de la calle para verlo y asegurarme de que no estaba loco. Unas horas después, la luz fuerte de los faros de un coche me cegó brevemente. Cuando pude ver de nuevo, vi a un hombre junto al coche. El hombre entró al garaje, sacó un gato y desmontó una llanta. Decidí acercarme a él y estaba seguro de que era John. Nada de eso tenía sentido. Vi su cuerpo sin vida. Vi al equipo forense llevándolo lejos. Ahí estaba, parado frente a mí, no con el traje impecable que suelo ver. Viste una camiseta vieja y vaqueros, ropa que siempre odió. Temblaba de miedo, pero llamé el nombre de mi esposo con valentía. Se dio la vuelta bruscamente, me miró a los ojos, sacó una pistola de debajo de su camiseta y disparó. Corrí a mi coche, oyendo disparos más fuertes detrás. Sentí mi corazón saltando con estrés y adrenalina. Aceleré y fui a casa. Afortunadamente, quitó la llanta, lo que me daba ventaja si decidía perseguirme hasta el final. Seguí pensando en cómo mi John era un traidor, un fraude que fingió su propia muerte y un ladrón que también intentó matarme. ¿Pero por qué haría eso? No entendí la lógica. Al llegar a casa, lo primero que quería era llamar a la policía. ¿Qué les diría? El hombre grabado muerto hoy intentó matarme. Pensarían que estoy loco, y probablemente tendrían razón. Me interrumpieron los frenos de un coche estacionado en mi patio delantero, el mismo que había visto en el patio en Carmel. John salió de allí y yo temblé. Agarré el póker de la chimenea y subí corriendo al segundo piso. En el dormitorio había un botón de llamada a la policía que John instaló tras el robo. Lo presioné y me encerré. Oír a John talar árbol. Puerta principal de casa. Hacha, Jack Nicholson en resplandor. Rezo por policías rápidos. Ya está subiendo al segundo piso. Oigo sus pasos. Un disparo. Otro. Uno. Dolor en mi brazo. Sentí algo cálido correr por él. Era mi sangre. Me golpeó en el hombro. Me mareé. Después oí otro disparo y... La policía ordena a John soltar arma. La puerta tembló al ser lanzada. Espalda contra ello. Tiré del mango, salí corriendo y golpeé a John en la cabeza con el atizador. Perdió la conciencia, yo grité. No me disparen. John, al recobrar la conciencia, respondió a la policía como Joseph, el hermano gemelo de mi esposo, algo que nunca mencionó. Tras la muerte de sus padres, John bebió mucho y un día condujo ebrio en el coche de su hermano y tuvo un accidente que causó 4 muertes. Dejó el coche y mintió a la policía, culpando a su hermano. Joseph pasó 20 años en la cárcel. Cuando salió, llamó a John. En vez de arrepentirse, John le dijo a su hermano que nunca volviera. Además de eso, él robó. Su hermano vendió casa, coches y toda herencia. Así que José sintió la necesidad de retaliar. Obsesionó con mi esposo. Se convirtió en un acosador que sabía todo sobre nuestras vidas. El divorcio, la división de bienes y Cynthia, por quien John me dejó. Entonces Joseph ideó este plan. Decidió envenenar a mi esposo y culparme. Iría a la cárcel y Joseph mostraría con pruebas. Era el hermano de John y heredó. Él ordenó mis vitaminas con ese fin específico. Él no supo que todos lo sabían. La botella tiene un número bajo tapa. Joseph creyó que no sería hallado. Así que descuidadamente pidió un paquete a su dirección. Se presentó a su vecina Lucy con su nombre real, pero lo acortó a Joe. Nombres coincidieron cuando yo hablé con la mujer en Carmel. Joseph se coló en la casa donde yo. El marido y su amante envenenaron la cena en el horno. Esperó hasta que John y Cynthia murieran y cambió el frasco de vitaminas por pastillas envenenadas para asegurarse que fuera a la cárcel por asesinato. Una historia difícil de creer. El hermano gemelo, sediento de venganza, asesinó a su hermano y a Cynthia, su amante. Podría ser la tercera víctima, pero tuve suerte de escapar. Joe condenado a cadena perpetua. Me quedó cicatriz en hombro, recordándome siempre de él. La historia de mi esposo y su hermano gemelo. Puedes juzgarme, pero Joseph, quien casi me mató, le he perdonado. No era tan malo como persona. Su vida sería completa. Distinto sin el comportamiento despreciable de mi ex esposo. Por eso voy a ver a Joseph, en prisión cada semana. No pensé que habría espacio para una amistad así en mi vida. Nunca digas nunca.
Si me preguntaran sobre la persona más amable del mundo, diría que es mi hermana Clementina. Fue un ángel guardián para muchos. Si el mundo se lleva a esas personas, ¿dónde está la justicia? Las lágrimas caían de mis ojos. Miré el ataúd de Clem, le di la palabra al sacerdote y me senté con nuestros padres. Mi hermana fue asesinada hace unos días en su apartamento, con el premio que Clementina recibió de la Sociedad Nacional de Hijas de la Revolución Americana, que lo otorga cada año a mujeres que ayudan a los desafortunados. El día del premio fue la última vez que vi a Clem. Mi hermana trabajó en una clínica gratuita ayudando a los pobres y en Médicos Sin Fronteras. En los últimos 4 años, ella fue a África para tratar a niños enfermos. Merecía el premio más que nadie. En el escenario, sosteniendo el premio, Clementina hablaba como alguien indigno, forzando una sonrisa para las fotos. ¿Qué te pasaba, hermana? Hace 4 años, mi hermana rechazó el apartamento en un barrio prestigioso comprado por nuestros padres. Vendió su coche de lujo, un regalo por graduarse en la universidad. Yo también recibí esos regalos, pero no los rechacé como mi hermana. Antes, Clem y yo solíamos ir a fiestas ruidosas y eventos sociales, pero luego todo cambió. Clementina se enfocó en su trabajo, dejando de hablar con los amigos y alquilando un apartamento que su salario de doctora en una clínica gratuita le permitía. Se distanció de todos los demás y se retiró en su caparazón. Recordé felicitar a mi hermana por el premio, pero ella solo dijo sin alegría, no lo merezco. Le ofrecí una fiesta. Se negó. Quería descansar. Lo último que le dije a mi hermana fue, nos vemos en Pollona. No fue, te amo, o lo hiciste muy bien, eres la única persona que lo merece. No, dije, nos vemos en Pollona. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi garganta se cerró y salí corriendo de la iglesia pensando que me iba a asfixiar. Cerca de la iglesia, Martín, triste, apoyado en un árbol con un cigarrillo, tarareaba Clementina. Él era amigo de Clementina y solía pasar mucho tiempo con ella. Creo que estaba enamorado. Hablamos de Clem. Le pregunté cuándo la vio por última vez. Martín dijo que fue hace unos meses y no hablaron mucho. Tras la ceremonia, nuestros padres organizaron un banquete fúnebre con fotos de Clementina en una mesa. En una de ellas, ella estaba sonriendo y abrazando a Martín, Diane y Ben. Todos estaban frente al auto con sus maletas. Era el 3 de junio de 2014. Los 4 acababan de iniciar su vida adulta. Diane fue contratada por una firma legal privada y habló en el tribunal. Martín se convirtió en presentador de un programa de entretenimiento en la televisión local. Ben fue contratado como gerente en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Clementina obtuvo un trabajo en una clínica prestigiosa. Decidió celebrar su primer éxito como adulta con un viaje por varios estados, pero regresó a los pocos días. Fue entonces cuando mi hermana se dedicó a ayudar a las personas que estaban en la miseria. Diane se convirtió en socia de una firma legal destacada. Martín era una personalidad de la TV y Ben era un empresario. Escuché que pasó por varias quiebras, pero por su auto aún tenía dinero. La policía terminó en el apartamento de Clementina y podíamos llevarnos sus cosas. Al recogerlas, lloré. Cuando salía vi el conducto de ventilación en la habitación. De adolescentes, solíamos quitar la tapa y ocultar secretos en el hueco. Ponía mi diario y mis cigarrillos. ¿Y si Clementina escondió algo ahí? Encontré un cuaderno extraño en el hueco. Sus páginas tenían frases como, lo siento mucho, ¿cómo puedo olvidarlo? Es imperdonable. ¿Cómo deshacerlo? ¿Cómo expiar mi pecado? Y más. Estaba la fecha 3 de junio de 2014 y la palabra fantasy, escrita en mayúsculas en una página. Encontré una cámara de video, una caja de cerillas con un logotipo extraño y una jarra sonriente. Tomé la cámara y reproduje un archivo. Vi a Clem en la pantalla llorando. Estimado señor y señora Wright, dijo, he intentado hablar con ustedes desde hace mucho tiempo. Me siento abrumada y lista para asumir la responsabilidad. Mi hermana se quedó en silencio y miró hacia la puerta. Una voz masculina la llamó. Clem,
¿Estás en casa?, tarareaba. Oh, mi querida Clementina. Mi hermana apagó la cámara. La hora y la fecha de la grabación eran de 3 horas antes de su muerte. Así que Martín me mintió, pero me preocupaba más lo que Clementina podría haber hecho. Tenía que descubrir qué había pasado hacía 4 años. Al día siguiente, el dueño del apartamento de Clementina llamó. Había recibido cartas para ella, incluyendo una multa por una infracción de tráfico con una foto del conductor y el lugar, un sitio a 5 horas de donde vivíamos. Fui allí de inmediato, un tranquilo pueblecito. Mostré la foto de mi hermana a los transeúntes por si alguien la había visto. Luego fui al hospital, pero nadie conocía a Clementina. En mi camino vi un restaurante con el logotipo de una jarra de cerveza sonriente, igual que en la caja de cerillas de Clem. Decidí pasar por allí. La mujer del mostrador fue amable y me ofreció su sopa de tomate. Un hombre entró saludándola a viva voz. Buenas noches, señora Wright. Sentí una descarga eléctrica. Mostré la foto de mi hermana y la reconoció. Dijo que Clem pasaba a menudo por su restaurante. Siempre pedía café y se sentaba en la misma mesa con expresión triste. La mesa que la dueña me enseñó estaba vacía, así que me senté y miré alrededor. Vi un tablón de anuncios con un joven sonriente de ojos azules. Billy Wright. El periódico decía que no volvió a casa el 3 de junio de 2014. La fecha del cuaderno de Clem tuvo relación con su desaparición. Al regresar decidí visitar a Martín. Elegí un lugar lleno de gente. Le pregunté por qué me había mentido. Resultó que él y Clem habían empezado a salir esa noche. Martín planeaba quedarse en casa de Clem. Pelearon y él se fue. Le pregunté por Billy. Martín se quedó congelado. Luego se levantó bruscamente. Adivinó que iría a la comisaría. Prometió contármelo todo si yo no revelaba el secreto. Hace 4 años, Martín, Clementina, Diane y Ben atropellaron a este joven con el coche por la noche. Diane conducía y se mareó. El joven estaba muerto. Encontraron su licencia en uno de los bolsillos. Así sabían su nombre. Temían por su futuro, así que enterraron el cuerpo en el bosque. 3 meses después, recibieron cartas anónimas. Alguien sabía lo sucedido y exigía $25,000 a cada uno para guardar silencio. La carta daba instrucciones de dónde y cuándo dejar el dinero. El siguiente año, todo se repitió. Los amigos recibieron las mismas cartas anónimas. Clementina no pagó. Martín se ofreció a pagar por ella, pero ella no aceptó. Esa fue la razón de su discusión en el día de su asesinato. Martín me dio detalles del lugar donde atropellaron a Billy, cerca de su ciudad. Fui allí, pero no encontré nada útil para mi investigación. Aproximadamente a 1 kilómetro del lugar había una gasolinera. Vi una cámara de CCTV allí, apuntando al sitio del accidente. Podría haber capturado algo, pero el cajero me dijo que no sabía nada sobre el accidente y que el video se almacenaba durante 1 mes. Fui al restaurante de la señora Wright. Al traerme mi café entró un hombre que saludó a la dueña. La señora Wright me dijo que él era el orgullo de su pueblo. Construyó un hotel junto a él en solo 3 años, aumentando el turismo y los cafés locales. El hombre se llamaba Tyler. Tomó el pedido de la señora Wright y se fue. Construir un hotel no es barato, especialmente a corto plazo. ¿Cómo obtuvo Tyler tanto dinero? ¿Qué hace él? Pregunté a la señora Wright. Me dijo que heredó. Y antes trabajaba en la gasolinera. El hombre vio el accidente, chantajea para obtener dinero y construir el hotel. Fui al hotel y me paseé por él. No sé lo que buscaba, pero Tyler salió. Le expresé mi emoción, prometiendo visitar el lugar algún día, y me apresuré a despedirme del asesino de mi hermana. De vuelta a casa, llamé a un detective y le pedí que averiguara la fuente del dinero de Tyler. No había herencia. El hombre fue condenado por vender drogas en la gasolinera hasta que el dueño se enteró. Él evitó el castigo y la policía lo dejó ir. Sospechaban que Tyler vendía drogas en el hotel y fue arrestado, pero él no tuvo nada que ver con el asesinato de mi hermana, ya que el accidente ocurrió cuando la gasolinera no funcionaba. Llamé a Diane y le pedí una reunión. Me citó en una cafetería en las afueras, ya que tenía otra reunión cerca. El estacionamiento estaba oscuro. Dejé coche y caminé al edificio.
también oscuro. Escuché un susurro y sentí un dolor agudo tras ser golpeada en la cabeza. Me desperté en un almacén lleno de cajas de comida y otros productos almacenados. Las etiquetas decían Fantasía. Había materiales publicitarios de la marca dispersos por el suelo. Escuché a Diane, Ben y Martín. «Tenemos que deshacernos de ella», gritó Ben. Diane callada. Martín no estuvo de acuerdo. Había un zumbido en mi cabeza, pero entendí lo sucedido. Diane les contó a Martín y Ben que la había llamado y me invitó a la cafetería cerrada. Allí alguien me atacó y me trajo a este almacén. Sentada, atada a la silla, esperaba la decisión, viendo la palabra fantasía al abrir los ojos. Recordé lo escrito en el cuaderno de Clem. Estaba cerca de resolver el misterio de mi hermana. Solo quería hacerlo antes de que sus amigos me mataran. Ben notó que ya estaba consciente. Me quitó la mordaza y me preguntó qué le había dicho a la policía. En vez de responder, le pregunté a Ben cómo estaba y de dónde había sacado el dinero para iniciar tantos negocios que iban a la quiebra repetidamente y además pagar al chantajista. Furioso, Ben me abofeteó. Levantó la mano para repetirlo, pero Martín atrapó su mano. «¿Qué quieres decir?», me preguntó Diane, pero seguí hablando con Ben. «Esta cafetería también quebró, ¿verdad? Y la empresa de comestibles también, los restos están esparcidos por aquí». Diane me escuchaba con los ojos entrecerrados. Parecía darse cuenta. «Sí, Ben. ¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó ella. Ben negó su implicación. «¿Quieres ir a la cárcel?», gritó. Diane exigió una explicación. Martín dijo que era mejor ir por un asesinato involuntario que por dos, uno intencionado y en grupo. Ben gritó muy fuerte. «No cuentas a Clementina. Me deshice de ella por salvarnos a todos. La perra nos iba a traicionar». Martín miró a su amigo desconcertado. «¿La mataste por dinero?», Diane preguntó. «Tú nos chantajeabas». Ben se rió. «¿Qué vas a hacer? ¿Presentar una queja a la policía? ¿Contarlo todo?». Martín se dio cuenta y se lanzó hacia Ben. Me derribaron con la silla, así que aflojé la cuerda. Diane me ayudó a evitar otro crimen. Martín dijo: «No quiero ocultarlo más. Atamos a Ben y llamamos a la policía». Sentí alivio al saber que el asesino de Clementina sería castigado. Sí, pero saber que la culpa carcomía el corazón angelical de mi hermana durante años me deprimió. Todos los días se castigaba por lo sucedido y deseaba arreglarlo. Reuniendo valentía, estaba lista para confesar, pero ella llegó tarde. El corazón de Clementina era amable y habría seguido así si viviera. Ahora, debo hacer el bien por ambas para que una parte de Clementina viva en este mundo.